recién te comenté un poquito ese ahí, a modo de introducción, te dijo, ¿no?, que empezamos a hablar en estas semanas acerca de la verdad sobre las relaciones, ¿no? Venimos hablando de esto que es estar cimentados en la verdad, y la verdad es Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad también, ¿no? Entonces, estar cimentados en la verdad es estar cimentados en Dios, y en la Biblia podemos ver cómo el Señor va dándonos un modelo para todo en la vida, ¿no? Nos muestra la verdad acerca de Él, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca del carácter, la verdad acerca de las emociones, y también, aunque no lo creas, la verdad acerca de las relaciones, o sea, cómo cada uno de nosotros tiene que encarar las relaciones humanas o con los demás. Así que bueno, antes de continuar, me gustaría que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos. Le vamos a pedir al Señor que nos pueda guiar para esta tarea que es poder presentar su palabra. Dios, muchas gracias por esta tarde. Estoy re nervioso. Te pido que tú puedas poner tus palabras en mi boca, que puedas, Señor, hablar tu Espíritu Santo a cada corazón según la necesidad que cada uno tiene. Señor, te pido por cada persona que escucha este mensaje o que lo va a escuchar, que tú, Señor, estés hablando directamente a su corazón, que podamos, Señor, tener sabiduría para aplicar la palabra. También te pedimos que quites de nosotros cualquier distracción, también cualquier pecado que pueda estorbar tu mensaje, para que tu palabra pueda llegar al corazón y esa semilla implantada, Señor, pueda crecer y dar fruto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de otra relación muy, muy importante. La amistad es muy importante en la vida, ¿no? Lo vimos la semana pasada, es importantísimo tener amigos, ¿sí? ¿Quiénes de los que están acá tienen amigos? Levante la mano, a ver quién tiene amigos. Son medio mentirosos, no sé cuáles son sus amigos. Bueno, no importa. Pero hay algo que seguramente no, todos tienen, que son padres, ¿no? Por ahí alguno quizá no los conozca, que eso puede llegar a suceder, pero todos, ¿no?, tenemos padres, y la relación quizá con la familia es, especialmente con los padres, ¿no?, es la relación más importante de la vida, ¿sí? ¿Escuchaste bien eso? Grábatelo, porque esto es muy importante, porque la relación con los padres va a ser la base para el resto de las relaciones. Es la relación más importante de la vida. Algunos saben que yo estoy estudiando psicología, estoy en el CBC de la UBA, y el cuatrimestre pasado que estábamos viendo psicología, estudiamos un poquito acerca de Freud, y Freud habla de que todas las personas tenemos un mosaico identificatorio. ¿Qué significa eso? Creo que todos nosotros, ¿no?, tenemos presente la imagen de un mosaico. Son esas obras de arte que están compuestas de distintas partecitas, ¿no?, de cerámicos o de vidrios. Bueno, Freud ilustra de esta manera la identidad de las personas, ¿no? Él dice que una persona está constituida de alguna forma por partecitas de otras personas, ¿no? Entonces incorporamos rasgos de personas significativas en nuestra vida y que son objetos de nuestros afectos, ¿no? Y Freud va a decir que los padres son los fundadores de nuestra identidad, ¿no? Porque ellos, es la primera relación que nosotros tenemos, es de quienes nosotros incorporamos mucho de lo que nosotros somos, ¿no?, en nuestra identidad. Ahí acompáñame con tu Biblia, si querés, a Miqueas, en el capítulo 7, versículo 6, un versículo que el Señor Jesús citó también, y dice, mientras lo buscas, te lo voy a leer, dice Miqueas 7:6, dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Eso es un clásico, ¿no? La nuera contra la suegra. Hay un montón de chistes también acerca de eso. Ahí Rocío y Claudio se ríen. La nuera contra su suegra, dice, pero dice, y los enemigos del hombre serán quienes, los de su propia casa, ¿no? Ahora, qué terrible, ¿no?, lo que está diciendo, ¿no? Jesús usó este texto para citar, ¿no?, la crisis relacional que va a haber en las familias hacia el final de los tiempos, ¿no? Y yo considero también que en los tiempos en los que vivimos se cumple esta palabra, ¿no?, del profeta Miqueas, porque parece que nuestros familiares muchas veces son nuestros enemigos en vez de ser las personas a quienes más debemos amar y respetar.
¿no? Un predicador dijo una vez, y esto me quedó grabado, que no hay personas a quienes más herimos y más hacemos daño que nuestra familia. No hay personas a las que más herimos y más hacemos daño que nuestra familia, porque con ellos somos lo que no somos cuando estamos con los demás, ¿no? Ellos nos conocen completamente. Saben cómo somos cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. A veces nuestros amigos, de alguna forma, por ahí conocen una faceta parcial, ¿no? De cómo somos nosotros. No nos conocen en la intimidad del hogar, ¿no? Muy pocos amigos llegan a conocernos así como somos con nuestra familia. Y vamos a estudiar en esta tarde un texto muy famoso acerca de este tema, pero que nos va a decir muchísimas cosas muy interesantes acerca de esta relación entre los hijos y los padres. Vamos a ir ahí a Efesios, en el capítulo 6, versículos 1 al 3. Nos vamos a quedar ahí, yo los voy a hacer viajar un poco por la Biblia. No hace falta que busquen todos los versículos, porque yo los tengo anotados, así que se los voy a poder leer también, así no los tienen que buscar. Y quiero que en esta tarde, esta es la propuesta que tengo para vos, quiero que veamos 3 verdades que transforman la relación con nuestra familia. 3 verdades que transforman la relación con nuestra familia. De lo primero que vamos a hablar es la importancia de la relación con los padres. Nos vamos a ver qué dice Dios acerca de la relación que nosotros tenemos con nuestros papás. En segundo lugar, vamos a ver la impronta de la relación con nuestros padres, cómo Dios quiere que se vea o luzca, ¿no?, nuestra relación con nuestros padres. Y en tercer lugar, vamos a imitar a Cristo en la relación con nuestros padres. Vamos a ver cómo el Señor Jesús se relacionaba con sus padres. Así que vamos a hablar en primer lugar de la importancia de la relación con los padres. Ahí en Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No, muy conocido, seguramente en la escuela dominical te leían este versículo un montón de veces. Los maestros de la escuela dominical, esto, bueno, ya los que servimos lo sabemos, ¿no? Este es un truco para enganchar a los papás siempre, porque dicen, no, yo a mi hijo lo mando a la iglesia porque siempre le sé que hay que obedecer a papá y a mamá, ¿no? Entonces, siempre se predica de esto. A los nenes no les gusta, y en el fondo a nosotros tampoco nos gusta, ¿no? Enseguida te voy a explicar por qué, pero quiero que veamos un poquito más en profundidad el contexto en el que está puesto este versículo. La carta de Efesios, después del capítulo 3, pasa de los lugares celestiales a la vida práctica. Se deja de hablar de los lugares celestiales, de la posición que nosotros tenemos en Cristo, para empezar a hablar del aquí y ahora, ¿no?, de nuestra vida en la tierra. Y esta parte práctica, ¿no?, de la carta comienza con la exhortación de Pablo de andar a la altura del llamamiento que nos mostró en los capítulos anteriores, o como dice él, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 1, ¿no? Ahora, para que no quede lugar a dudas de lo que eso significa, porque alguno podría estar preguntándose, ¿y qué quiere decir andar como es digno del llamamiento o andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Entonces, Pablo nos va a dedicar 3 capítulos enteros explicando de qué se trata eso y de qué no. Por eso en Efesios vas a ver a cada rato que dice que no tenemos que andar como andábamos antes, dice, como los gentiles, en la vanidad de nuestra mente. Después nos dice que andemos como hijos de luz, nos dice que andemos en amor. Porque Pablo lo que va a hacer es detallar qué significa andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ahora, para comenzar, lo que Pablo va a hacer primero es abordar justamente una relación. Cuando vos vas a ir a Efesios capítulo 4, lo primero que va a hablar es de la relación que tiene cada persona con la iglesia. Dice que nosotros tenemos que estar solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, dice, porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y que hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Entonces va a empezar por una relación. Ahora, otro versículo clave en esta parte donde Pablo nos habla del andar como es digno de la vocación, es Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo entonces nos exhorta a imitar a Dios, ¿no? Y buena parte de andar como es digno de nuestra vocación se trata de ser imitadores de Dios.
¿no? Y eso aplica especialmente a las relaciones. Fíjate que cuando llegamos al versículo 18 del capítulo 5, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien dice, sed qué cosa, llenos del Espíritu Santo. Y cuando Dios toma el control de nuestra vida, cuando Dios empieza a vivir a través de nuestra vida, entonces todo en nosotros se transforma. Dice que ahí empezamos a agradecerle a Dios en todo, que cantamos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y una de las consecuencias más importantes es lo que dice el versículo 21, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Empezamos a someternos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces, Pablo, para explicarnos cómo nos tenemos que someter, nos va a dar tres ejemplos, tres relaciones. La primera relación es en el matrimonio, entre esposo y esposa. La segunda relación es en la casa, en la familia, entre padre e hijo. Y la tercera relación es en el trabajo, entre amos y siervos, ¿no? Y son tres relaciones donde hay que aplicar esto que es someterse. Ahora, otra característica que tienen estos pasajes es que en cada una de estas relaciones, unos y otros de los que están involucrados tienen que mostrar el carácter de Dios. Las frases más repetidas en estos versículos son en el Señor, como al Señor. Fíjate, por ejemplo, en los versículos 22 al 25, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, ¿no? La cual es su cuerpo y él es su Salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ves? O sea, aparece todo el tiempo en la idea de imitar a Jesús. Más adelante, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también que Cristo a la iglesia. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto es loco, porque en realidad Pablo estaba hablando de la relación entre el marido y la mujer. Sin embargo, él dice, bueno, yo les dije todo esto también respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, les estoy hablando de Jesús, del modelo que el Señor nos dejó. En el versículo 6.1, hijos, dice, obedeced ¿en quién? En el Señor a vuestros padres, ¿no? Y creo que se entendió la idea hasta el versículo 7 del capítulo 6, va a estar mencionando constantemente esto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Cristo es el modelo de las relaciones humanas. Cristo es el modelo de las relaciones humanas, ¿no? Y nuestras relaciones reflejan en buena medida lo que es nuestra relación con Dios. Eso lo dice también en Primera de Juan, ¿no? En el capítulo 1, que cuando tenemos comunión con Dios, ¿qué pasa? También tenemos comunión unos con otros. Nuestra relación con Dios transforma todo el resto de nuestras relaciones. Ahora, en este pasaje, en Efesios 6, 1 al 3, Pablo está citando el quinto de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, dice Éxodo 20:12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Acompáñame si querés ahí a Éxodo 20:12. Quiero dejarte algunas consideraciones sobre este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que entendamos la importancia de la relación con los padres. Primero, es el primero de los mandamientos que habla de la relación con el prójimo, según los dividió Jesús. Ustedes recordarán que en Mateo 22, 36 al 40, después lo pueden anotar ahí, ir a verlo, había venido un intérprete de la ley, un fariseo, a tentarlo a Jesús acerca de la ley, ¿no? La ley judía tenía tenía aproximadamente 613 mandamientos. Entonces ellos van a Jesús con una pregunta muy complicada, que es ¿cuál de estos mandamientos es el más importante? Y Jesús contesta, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Con toda tu voluntad. Y el segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dicen de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Lo que hizo básicamente el Señor Jesús, cuando habló de esta manera, fue dividir el decálogo, los 10 mandamientos más famosos, en dos partes. Por un lado,
hablar de los mandamientos que tienen que ver con mi relación con Dios, están condensados ahí en amarás a Dios, y después los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con mi relación con el prójimo. Ahora, el primero de los mandamientos que hablan de la relación con el prójimo es honra a tu padre y a tu madre. Segundo, todas las relaciones humanas, escuchá bien esto, todas las relaciones humanas están basadas en esta relación primaria, la que es con los padres. ¿Por qué? Porque es en casa donde aprendemos a relacionarnos con los demás a partir de la relación que tenemos con nuestros padres. Tercero, todos los pecados contra el prójimo que le siguen en los demás mandamientos son consecuencia de desobedecer al quinto mandamiento. Lutero decía que esto, si mal no recuerdo, era un atentado de lesa majestatis, un atentado contra la majestad de Dios. ¿Qué significa? Por ejemplo, dice, cuando el joven rico, vieron que el joven rico se acercó y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no robes, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre. El joven rico dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús lo confrontó con los mandamientos que tenían que ver con el prójimo y él dijo haberlos cumplido. Pero después Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a quién. A los pobres y ven y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué hizo Jesús ahora? Lo puso delante del primer mandamiento. Antes lo había puesto delante del quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento. Ahora lo puso delante del primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí estaba el joven rico, ¿no? Que tenía ese Dios que eran las riquezas. Ahora, presta atención a esto. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si el joven rico violó el primer mandamiento, entonces también violó todos los demás. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento dice, adorarás al Señor tu Dios y dice, no te harás imagen ni semejanza. Entonces, él se hizo un Dios que eran las riquezas, estaba adorando un Dios que no era el verdadero. Por consiguiente, también falló en el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque cada vez que él habló acerca de Dios, estaba blasfemando porque no era su Dios, el Dios del que hablaba. Y así fue traspasando todos los mandamientos. Lo mismo sucede con este primer mandamiento. Si violamos este primer mandamiento, indefectiblemente vamos a estar violando los demás. ¿Por qué? Porque este mandamiento enseña a respetar la autoridad y al prójimo. Enseña a respetar la autoridad y al prójimo. La base de las relaciones en la vida es la familia. No sé por cuál voy, creo que es cuarto. Tiene una connotación social. La promesa que da este mandamiento está asociada a la permanencia en la tierra, a la estabilidad de la nación. Dice acá al final, ¿no? Para que se alarguen para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. A ver, la base de la sociedad es la familia. Cuando se debilita la base, se destruye todo lo demás. Vos sabés que la desobediencia a los padres fue uno de los motivos del cautiverio. Eso lo podés ver en Ezequiel 22:7. Cuando empezaron a desobedecer a los padres, se desmoronó Israel. Se desmoronó. Lo mismo pasa en nuestra vida. Es el mandamiento más repetido textualmente en toda la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. De los 10 mandamientos, textualmente es el mandamiento más repetido de toda la Biblia. Es uno de los 2 mandamientos positivos de los 10, el otro es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es el primer mandamiento con promesa de los 613 de la ley. No solo eso, es el único mandamiento con promesa de los 10 mandamientos. No hay otro mandamiento con promesa. Y escuchá esto, la desobediencia al quinto mandamiento era condenada con la muerte, a la altura de los demás pecados, de no matarás, de no cometerás adulterio, de no dirás falso testimonio contra tu prójimo. A veces nosotros consideramos de mayor importancia matar, robar, cometer adulterio, pero era castigado de la misma manera. Por eso no es de extrañarse, cuando llegamos a 2 Timoteo, que el apóstol Pablo diga, hablando de los últimos tiempos, tiempos peligrosos, dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
O sea, inmerso entre los blasfemos, los soberbios, los avaros, los vanagloriosos, está esta característica, ¿no?, de los hombres de estos últimos tiempos, de nuestros tiempos, desobedientes a los padres, no como un pecado menor, sino como un pecado a la altura de los demás. En Efesios, ¿no?, donde estábamos, al mirar constantemente el ejemplo del Señor, se nos enseña que las relaciones son el taller donde Dios forma en nosotros la imagen de Cristo. El matrimonio es un taller a través del cual Dios va a formar en vos la imagen de Cristo. Lo mismo sucede con la familia, lo mismo sucede con el trabajo. Yo creo que los otros dos es más fácil acordarnos, pero en el trabajo por ahí nos olvidamos completamente que es un lugar también donde Dios nos moldea la imagen de su Hijo. Todas, escuchá esto, todas las relaciones físicas tienen un carácter espiritual. Fíjate cómo termina Efesios 6. Miremos el versículo 10. Acá parece que Pablo va a cambiar radicalmente de tema, pero nada que ver. Fíjate, dice el 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después de haber dicho todo esto que les acabo de decir, fortalezcanse. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y fíjate el 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, todas las relaciones físicas, te lo acabo de decir, tienen un carácter espiritual. A ver, no por nada Efesios, después de dedicar prácticamente un capítulo entero a las relaciones humanas, las conyugales, la familia, las laborales, se nos dice, llegando al versículo 6:12, que no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Sabés qué es lo que Pablo está intentando decirnos? Es que el problema vos no lo tenés con tu papá, el problema no lo tenés con tu esposa o con tu esposo, el problema no lo tenés con tu jefe. ¿Sabés con quién tenés el problema? El problema lo tenés con Dios, porque dice que detrás de nuestras relaciones de carne y sangre, por eso aclara, nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice, detrás de estas relaciones hay toda una lucha espiritual e invisible que nosotros tenemos que ser capaces de comprender. Porque nuestro enemigo también va a intentar hacernos daño con las personas que más amamos o ser nosotros quienes las lastimemos. ¿Entendés? Eso es lo que está diciendo Pablo. Tu lucha no es con tu papá, no es con tu mamá, no es con tus hermanos. Hay que entender que detrás de todo esto hay un enemigo que está intentando, como decimos acá, meter la cola, ¿no? Complicarlo todo, arruinar todo lo que Dios quiere hacer. Hablamos acerca de la importancia de las relaciones, ¿no? La importancia de la relación con los padres, especialmente, ¿no? El lugar de preeminencia que le da Dios a este mandamiento. En segundo lugar, quiero hablarte de la impronta de la relación con nuestros padres, cómo Dios quiere que luzca la relación con nuestros padres. Dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Así que si estás anotando, esto va a estar un poquito más entretenido, quiero que me ayudes a hacer un crucigrama, ¿sí? Vamos a hacer un crucigrama para el que está anotando, para explicar lo que quiere esa palabra honra, ¿no? Que es en lo que se basa este mandamiento y en realidad la relación con los padres. Así que ahí escribí honra, si querés en vertical, y ahí vamos a escribir 5 palabras que están bien relacionadas a esta palabra. Lo primero, honor, honor. Lo primero de lo que te quiero hablar es del honor, ¿no? Y tiene que ver con lo que es la palabra honra en sí misma, ¿no? Porque honra nos habla de dar honor. En el hebreo, esta palabra honra hace referencia a algo que tiene peso, algo que tiene peso, algo que no podemos tomar con ligereza. Por ejemplo, la Biblia enseña que nosotros tenemos que dar honor y gloria al nombre de Dios, lo que se refiere a que el nombre de Dios tiene mucha importancia. Eso es lo que quiere decir, que no podemos tomarlo a la ligera el nombre de Dios. Bueno, lo mismo dice la Biblia de los padres. Debemos tomar lo que ellos nos dicen como algo que tiene mucha importancia. Lo contrario a esto es no darle importancia o menospreciar lo que nuestros padres nos dicen, no tomarlo a la ligera o tenerlo en poca estima. Ahora, fíjate algo que sucede, ¿no? En la realidad. Esto te debe haber pasado, te pasa por ahí con algún chiquito que ves por ahí. Te pregunto, cuando hablan de vos, ¿qué dicen de tus padres? ¿Escuchaste bien lo que te pregunté? Cuando hablan de vos, ¿qué dicen de tus padres? Dicen, este chico seguro viene de una buena familia,
O dicen lo que escuchamos tantas veces, ¿no? Qué mal educado que es, ¿no? A veces algunos corrigen, ¿viste? Ahí dicen, no, mal educado no es porque conocen a la familia y dicen, es mal aprendido, no mal educado, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que como actuamos puede traer honra o deshonra al nombre de los padres, ¿no? Porque cuando nos ven a nosotros, evidentemente, se ve un reflejo de lo que también ellos son, ¿no? Ahora, tan grave es este pecado para Dios, que Él, como vimos, ¿no? Lo enlista a la par de otros graves pecados. Y no solo eso, ¿no? Sino que acarrea la misma condenación. Éxodo 21:15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21:17, igualmente, el que maldijere, el que hable mal de su padre o su madre, morirá. Levítico 29, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre, a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Quiere decir que es una persona que no va a tener dirección en la vida. No va a saber para dónde ir porque violó esta importante relación de la vida, que es honrar a papá y a mamá. ¿Cuántas veces con las cosas que decimos lastimamos a las personas que más nos aman, que son nuestros padres? Capaz que les contestamos mal, le dijimos, las palabras hieren muchísimo, dice la Biblia, ¿eh? Y Dios decía que el que hablaba de esta forma a su papá y a su mamá era digno de muerte. Fíjate lo que dice también Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, básicamente está diciendo, mirá que en esa época era una deshonra, que un cuerpo muerto no sea enterrado. Está diciendo que esta persona quede ahí tirada en el suelo y que vengan los animales carroñeros y se lo coman y deshonren el cuerpo de esa persona porque deshonró a su papá y a su mamá. Y ¿sabés qué es lo que me llama la atención de este versículo? Que habla del ojo que escarnece a su padre o a su madre. A veces no es lo que decimos. ¿Cómo lo mirás a tu papá y a tu mamá? Por ahí te dicen algo, ¿viste? A veces solamente con hacer así con los ojos, no darlos vuelta, como diciendo, este pesado de nuevo, mirá lo que me está diciendo. Te digo porque me pasa, este mensaje que le contaba de seguir antes de que hablemos, no impactó en mi vida porque me di cuenta que hay muchas cosas que hago mal en la relación con mi papá y con mi mamá. Y capaz que a veces actuamos de esa manera, no lo decimos, pero ¿qué hacemos con los ojos, con los gestos? Demostramos lo que hay en nuestro corazón. Marcos 7:10 al 13, vamos a ser más profundos todavía. Está hablando el Señor Jesús, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. O sea, Jesús pone a la par el hecho de ayudar a los padres de la maldición y lo pone como un pecado, como ya dijimos, digno de muerte. Ahora, yo quiero que entiendas esto, es más profundo todavía, porque dice que estas personas no hablaban mal de sus padres, no las miraban mal, pero las deshonraban con sus acciones, porque pudiendo ayudarlas, no las ayudaban, no las ayudaban. Ahora, son nuestras palabras y nuestras actitudes las que van erosionando nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Recuerdo la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué le dijo el hijo menor al padre? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, ¿vos te pensás que esa palabrita significa solamente lo que dice textualmente? ¿Sabés qué está implícito ahí? La herencia se entregaba, ¿sabés cuándo? Se entrega hoy en día, cuando el padre fallece, no antes. No antes. ¿Sabés qué le está diciendo? Le está diciendo que no aguantaba vivir más bajo su techo y bajo sus reglas. Y en otras palabras, le estaba diciendo que no veía la hora de que su padre se muriera para poder irse y para poder gastar todos los bienes en lo que él quería. Ahora, todas estas actitudes van desgastando la vida, ¿no? Y la relación con las personas que más nos aman en el mundo. Mira, yo tengo acá un papel, una hoja en blanco. Sencillamente esto es lo que pasa, ¿no? Primero la hija le dice a la mamá, a los gritos, ¿viste? No, mamá, sos una loca. Le dice, no, mamá,
la abuela tenía razón con lo que dijo, la abuela es la suegra encima, o sea que peor. Dice, no, la abuela tenía razón, siempre lo mismo con vos, no se puede vivir en esta casa, ojalá no hubiera nacido, me podría ir, ¿no? Y queda así, ¿no? Hecho un bollo la relación. Y después viene, se dan cuenta, ¿no? De lo que hizo la hija y viene y le dice, perdón, mamá, bueno, no estás tan loca, la abuela está loca, ella sí que no tiene razón. Dice, la verdad que nací en la mejor familia que podía haber nacido, te pido perdón, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿esta relación quedó como antes? No. Hay muchas cosas que no se arreglan con las palabras. Por eso hay tanta gente que después, cuando mueren, no están ahí delante de la tumba, llorando, la garganta termina siendo el lugar donde se ahogan todos los perdones, todas las lágrimas y todas las cosas que no se dijeron en la vida. Y ya es demasiado tarde para decirle a las personas cuánto las querés, cuánto las amás, cuán bien te sentís porque Dios las puso en tu vida. No solamente el honor, también la obediencia. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia es total. Obviamente excluye al pecado, ¿no? Si nuestros padres nos piden que pequemos. Ahora, fíjate que en el pasaje que venimos viendo de Efesios, primero Dios le habla a las esposas, luego le habla a los maridos. Primero le habla a los hijos, después le habla a los padres. Primero le habla a los siervos, luego a los amos. Porque, ¿sabes qué pasa? En un sentido, es más difícil entender su rol para el que tiene que someterse bajo otra persona. Por eso es que dice en Efesios que la obediencia es en el Señor. O como dice Colosenses, porque esto agrada al Señor. Es decir, cuando yo me someto, no lo hago por causa de lo que la otra persona es, sino que cuando me someto a mi papá, me estoy sometiendo a Cristo. Nuestras decisiones van más allá de la mera obediencia, regañadientes. Para Dios no solo es importante la obediencia, sino la actitud con la que nosotros obedecemos. Estas personas, tu papá, tu mamá, yo lo sé, los míos, no son el Señor, no son el Señor. Algunos ni cerca, capaz que ni se parecen, tus papás en nada como es Cristo y como es Dios. Pero tenemos que someternos a ellos como al Señor, como al Señor. Ahora, capaz que pensás, mi papá, mi mamá es un desastre, vos no sabés la familia que yo tengo, ¿cómo querés que haga? Bueno, sí, yo sé cómo Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que lo hagas para Él, como para Él. Ahora, vos pensás que no son dignos, no importa, hacelo porque Cristo es digno. Hay un ejemplo de esto en la Biblia, ¿no? Está el ejemplo de Timoteo. Timoteo era un hombre joven que tuvo dos mujeres piadosas en su vida que lo influenciaron tremendamente, su abuela y su mamá. Pero casi como si fuera una sentencia, dice la Biblia en Hechos 16, que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, dice, pero de padre griego. No dice y de padre griego, dice pero de padre griego. Como mostrando, yo no quiero hacerle decir más a la Biblia de lo que dice, ¿no? Esto ya es una conjetura, es algo que pienso yo, pero al estar hablando de esta manera, parece como si hiciera una diferencia clara con el padre, marcando un contraste, como si el padre quizás fuera un problema para Timoteo. No lo sé, pero capaz para Timoteo no era fácil obedecer a su papá, porque no estaba alineado con la forma en la que él pensaba o con lo que él quería para su vida. Sin embargo, Pablo dice que Timoteo lo sirvió como un hijo, un padre. Ahora, yo te pregunto, ¿de dónde pensás que aprendió esto Timoteo? ¿De dónde? Porque él era obediente a sus padres. Además, dice Efesios, que hay que obedecerlos porque esto es justo. Ahora, la típica frase, ¿no? Pero papá, mamá, dicen los nenes, no, no es justo lo que me está diciendo, no es justo. Y Dios dice que es justo, es lo que corresponde, así que tenemos que sacarnos de la cabeza nuestros parámetros de si es correcto o no lo que los padres deciden, porque no está en nosotros juzgar eso. Dios, que es el que juzga todas las cosas, él ha dicho que eso es justo.
no solo el honor, ahí estamos completando el crucigrama, no solo la obediencia, sino que acá, perdonadme porque tendría que empezar con N, ¿no? La próxima palabra, pero no, es influencia, así que poné la I del otro lado de la, de la N, porque bueno, no encontré una palabra, un sinónimo de influencia, pero bueno, entraba también ahí, así que ahí puedes anotarlo, influencia. Ahora, Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora, aunque vos no lo creas, vos ejercés una influencia sobre tu papá y tu mamá. Con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestros hábitos, marcamos la vida de nuestros padres, ¿no? Algo que haces o no haces puede alegrarle o entristecerle el día a tu papá y a tu mamá. Pongámoslo con un ejemplo simple, ¿no? Cuando al nene lo llaman del colegio, ¿no? Y le dice la madre, la llaman a la madre y le dice, venga, porque su hijo le pegó a un compañerito, le clavó una lapicera en el ombligo, le prendió fuego la oreja. Y bueno, no sé si pasa esas cosas tan graves en el colegio, puede llegar a pasar. Entonces viene la mamá y dice, no, pero ¿cómo? Mi hijo, ¿no? Si mi hijo es un santo, ¿no? Y ahí le dice el director, le dice, señora, usted debe tener otro hijo porque su hijo, el que yo conozco, es un desastre. Claro, y la madre que viene de trabajar, viene a dejar todo para ir a buscar al hijo, se va, ¿y cómo se va de esa reunión? Se va triste, se va desilusionada, se va frustrada, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que nosotros no nos damos cuenta del impacto que nosotros causamos en la vida de nuestros padres. Vos no sabés lo que puede producir en la vida de tu papá o de tu mamá verte leer la Biblia en tu cuarto o estar orando. A los padres los despierta eso, les hace sonar todas las campanas, te lo digo por experiencia. Puedes revolucionar tu casa a través de la influencia, no de obligándolos a hacer algo que no son. Simplemente haciendo lo que Dios nos pidió que hagamos, la influencia. En cuarto lugar, respeto, esta sí empieza con R, respeto. Muy bien, dice, el respeto, ¿no? Honrar es respeto. No respetamos a los padres cuando somos respondones, cuando les hablamos mal, cuando los insultamos, cuando nos piden algo y refunfuñamos o nos molestamos, ¿no? Como diciendo, qué molesto que es, ¿no? Con lo que me está diciendo. Levítico 19:3 dice, cada uno, escuchá, temerá a su padre y a su madre. Yo Jehová vuestro Dios, temerá. ¿Sabés qué se refiere acá a temer? Respetarlos, tener reverencia, aprecio, como el temor de Dios, lo mismo, temer a los padres, a papá y a mamá. Fíjate también en Hebreos 12:9, está hablando acá de la disciplina del Señor, pero la compara con la disciplina de los padres y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hebreos 12:9 es una ilustración de la disciplina que nos muestra cómo debe madurar nuestro concepto acerca de los padres. Dice este versículo, venerábamos. Ahora, yo te pregunto, ¿alguna vez viste a un chico agradecerle al padre porque lo está disciplinando? Gracias papá por haberme sacado la Play, me viene re bien porque eso seguro me va a ayudar a ser mejor hijo. ¿Lo viste alguna vez? De rodillas ahí con lágrimas diciéndole, papá, gracias por no dejarme salir con mis amigos y... No, jamás. Entonces, ¿cuándo los venerábamos a los padres? Cuando crecimos. Ahí nos dimos cuenta que la disciplina, que los castigos, que a veces las prohibiciones o las cosas que nuestros padres demandaban de nosotros no eran para nuestra perdición ni para nuestro mal, sino para qué? Para nuestro bien. Y lo hacen porque nos aman. Ahora, este pasaje de Hebreos, ¿no? También nos está advirtiendo algo, y es que muchos, escuchá esto, muchos de los problemas que nosotros tenemos con Dios los tenemos porque no hemos madurado en la relación con nuestros padres. Y creemos que Dios es como ellos. Porque eso es lo que está haciendo Hebreos, Está comparando la forma en la que nosotros vemos a nuestros padres con la forma en la que vemos a Dios. Y muchas veces algunos ven a Dios como un Dios de prohibición, un Dios que no me deja hacer lo que quiero, que parece que no quiere mi bien porque todo lo que me gusta me lo prohíbe, porque así es como vemos a nuestro papá y a nuestra mamá. O así es como vemos la relación de nuestros padres, cuando Dios no lo ve ni pretende que sea de esa manera. En quinto y último lugar, para completar, también empieza con A, afortunadamente encontré la palabra. No, la tenía desde antes, la única que no me encajó fue influencia, pero bueno. Muy bien, queda amor.
amor. Y acá no voy a hablar demasiado, ¿sabes por qué? Porque Dios no dice demasiado. No hay ningún versículo en la Biblia en donde Dios nos mande a amar a nuestros padres. ¿Sabes por qué? Porque debería ser lo más natural del mundo. Es parte del afecto natural que tenemos, amar a los padres. Ahora, es evidente, ¿no?, que tenemos que amar a los padres, mostrarles cariño, abrazarlos, serles agradecidos, decirles lo que queremos decirles ahora, no después, cuando ya sea demasiado tarde. Mirá, ni comida, ni ropa, ni dinero. Yo creo que nada necesitaba más el hijo pródigo en este mundo que el abrazo de papá. Nada, nada. ¿Mm? Y también nosotros, nuestros padres necesitan eso. Amor, ¿no? Así que hablamos de la importancia de la relación con los padres, de la impronta de la relación con nuestros padres. Pero en último lugar, quiero hablarte de imitar a Cristo en la relación con los padres. ¿Sabés qué padre? Ya lo de esto seguramente te habrás dado cuenta, aunque no te hayas puesto a contar palabra por palabra, pero era la expresión favorita de Jesús para referirse a Dios, ¿no? Llamarle Padre. Y esto es particularmente curioso, ¿no?, cuando consideramos la historia familiar, posiblemente complicada, que tuvo Jesús. O sea, sabemos que ya el contexto en el que nació Jesús, de una mujer que era virgen, que no había sido todavía, no se había todavía casado con José y todo eso, le trajo incluso en el futuro un montón de prejuicios de la gente y todo eso. Sabemos que José era un hombre justo, pero Jesús nació en una familia pobre, ¿no? Y además, algunos teólogos piensan esto, ¿no?, que la Biblia, como no vuelve a mencionar a José después del episodio de Jesús en el templo, cuando Jesús tenía solamente 12 años, algunos creen que José había muerto cuando Jesús era joven. O sea que Jesús había quedado huérfano de su papá, por lo menos, ¿no? Ahora, yo voy a mencionarte nada más algunos pasajes donde podemos apreciar un poco esta relación de sujeción, de respeto, de amor que Jesús tenía con el Padre Celestial. Pensando en Efesios 6, ¿no?, que es el versículo con el que nosotros estamos trabajando. Primero, ¿no?, dice: hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, a vuestros padres, decía ahí en Efesios capítulo 6. ¿Sabes qué dice Juan 15:10? Dice: si guardareis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo he guardado, dice Jesús, los mandamientos de mi Padre. Yo obedecí. Hebreos 5:7 al 8, un pasaje maravilloso. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue ido a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia. La obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, ¿qué significa esto? Que Jesús aprenda la obediencia, que Dios sabe todo. Sí, pero el Hijo eterno, igual al Padre en el seno de la Trinidad, no conocía la experiencia de someterse a la autoridad porque es igual a Dios, pero hecho hombre, Cristo experimentó la dependencia y obediencia a Dios. Experimentó lo que es obedecer a la autoridad, sujetarse, que es lo que también nosotros tenemos que hacer. Fíjate lo que dice Marcos 14:36. Esta es la referencia que está tomando acá el autor a los Hebreos. Y decía Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para mí, para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Obediencia al Padre. Fíjate este versículo maravilloso, Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Sabes que acá vemos la obediencia de Jesús? Porque dice, como el Padre me mandó, así hago. Pero también vemos que esa obediencia estaba motivada por el amor, porque dice, amo al Padre, le obedezco porque le amo. Yo voy a ir a la cruz porque Él quiere que yo vaya a la cruz, y yo le obedezco porque le amo, porque yo sé que Él tiene lo mejor para mí, que Él sabe que es lo mejor para mí.
En segundo lugar, ahí en Efesios decía, ¿no? Porque esto es justo. Y me llamó la atención encontrarme con este versículo en Juan 17:25, en esa oración de Jesús. Él dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Padre justo. ¿Eh? En su oración no vemos a Jesús quejándose porque tiene que ir a la cruz, a pesar de que claramente él dijo, ¿no? Que si fuese posible no pasar por ella, si existiera alguna posibilidad de lograr la salvación del hombre de otra forma que no sea la cruz, Jesús la hubiera evitado. Pero dice, no dice, Padre, es injusto que yo muera por ellos. No, él dice, Padre justo. Padre justo. Es justo. Y realmente era injusto, ¿eh? Realmente injusto que el justo muriera por los pecadores. Pero Jesús se sometió al Padre porque esto es justo, porque el Padre es justo. Después dice Efesios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Mira, Juan 8:49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Antes honro a mi Padre. Juan 19:26 al 27, un episodio muy curioso. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Para este pequeño detalle, ¿no? En la cruz que relata Juan, deja constancia de cuán buen hijo era el Señor Jesús, que en su ausencia buscó anticipadamente quién pudiera ocuparse de su mamá, porque él no iba a estar. Y eso es honrar a los padres. ¿Sabes cómo sigue ese pasaje? Dice el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sabes qué? No estaba todo consumado si su mamá no tenía quien le cuidase y le protegiese. Todavía no estaba todo hecho si él no encontraba una persona que pudiera hacerse cargo de su mamá. Pero una vez que ahí ya lo había dejado a Juan, ¿no? A cargo de su madre, de María, entonces sí, ya estaba todo cumplido. ¿Ves? La honra a los padres. Marcos 1:11. En el bautismo de Jesús dice que vino una voz de los cielos que decía, fíjate cómo lo dice Dios, tú eres mi hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. ¿Sabés que 3 veces nada más, en todo el ministerio de Jesús, se oye la voz del Padre, audible desde el cielo? Y 2 de esas 3 veces, en el bautismo y en la transfiguración, es para decir que Dios se complace en su Hijo, que hace lo que a él le agrada. Jesús dijo eso, ¿no? En Juan 8:29, yo hago siempre lo que le agrada. Jesús honraba a su Padre y eso da testimonio, ¿no? De eso da testimonio el mismo Dios cada vez que hace su aparición en escena, ¿no? De que su Hijo le complacía, su Hijo le honraba. Termino con esto. Quiero terminar con un versículo que, sinceramente, mientras preparaba el mensaje me sacudió. Me sacudió. Dice Hebreos 12:10, si querés lo podés buscar. Dice, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban, dice, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que cuando la Biblia dice que ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿sabes qué te está diciendo la Biblia? Que tu papá y tu mamá no son perfectos. No son perfectos. Te está diciendo que tu papá y tu mamá a veces ni siquiera saben si lo que están haciendo es del todo correcto. Te dice que tu papá y tu mamá tienen dudas, que tienen sus miserias, que tienen sus dificultades, que tienen sus frustraciones, que tienen sus dolores, que tienen sueños rotos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? Cosas que siempre quisieron hacer en la vida y nunca pudieron. Tienen sueños rotos y un montón de cosas que pasan por sus cabezas que nosotros no conocemos. Tuvieron una vida
antes que nosotros, tuvieron una vida antes que nosotros, un pasado que pudo haber sido cruel con ellos, no sabemos. Ellos también sufren, tu papá y tu mamá sufren. Se preocupan por nosotros, lloran en secreto muchas veces, aunque nosotros no los escuchemos, o lo hacen para que nosotros no los escuchemos, muchas veces. No les alcanza la plata. Yo lo he escuchado en mi casa, seguro lo habrás escuchado en la tuya también. A veces no les alcanza la plata. Están angustiados, capaz que les cuesta el matrimonio, ¿no? Capaz que están luchando porque las cosas no son como ellos querían ni salen como ellos pensaban. Hasta se cansan, tu papá y tu mamá se cansan también, se frustran. ¿Mm? Capaz te diste cuenta, ¿no? Más grande ya también, que a veces dejan de comer para que vos puedas comer, no comen para que vos puedas comer. Algunos han pasado por esa experiencia. Capaz, y esto a mí me pasa en mi casa, viste, queda una milanesa, una sola milanesa ahí en la mesa, ¿no? Y todos miran la milanesa, están todos ahí con el tenedor preparado para ensartarla, y siempre hay un valiente que pregunta, ¿alguien quiere la última milanesa? Y yo me acuerdo de chiquito, en serio, de por ahí verle a mi papá los ojos brillosos, así como diciendo, y yo ni loco me llenaba con una sola milanesa, ¿viste? Pero como yo la quería, él decía que no la quería. ¿Eh? Y yo he visto muchas veces a mi papá y a mi mamá hacer eso, ¿no? Capaz que ahora que somos más grandes, ¿no? Nos damos cuenta de todo eso. ¿Qué quiero decirte? Que con sus fallas, con sus debilidades y sus miserias, tu papá y tu mamá te aman, ¿eh? Y creo que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y amarles también. Y amarles también. Mira, ellos no son perfectos, es cierto, pero nosotros tampoco somos perfectos. No podemos negarle nuestro amor a aquellos que son los más dignos de Él, porque si no se los damos a ellos, yo te pregunto, ¿cómo vamos a poder amar a los demás? Si no le mostramos amor a nuestro papá y a nuestra mamá, ¿cómo vamos a poder amar a los demás? ¿Mm? Capaz que hoy sea un tiempo para pensar, ¿no? En cómo está mi relación con mi papá, con mi mamá. Quizá venís bien, ¿no? No hubo problemas últimamente, no hubo peleas, no hubo gritos, tal vez. Pero hace mucho que no le decís a tu papá, papá te quiero, o mamá te amo, y le das un abrazo y un beso. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no lo haces hoy? Mamá, ¿te puedo dar una mano con esto? ¿En qué te ayudo? ¿Necesitas que haga esto? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Capaz que está quebrada de alguna forma la relación con tu papá o con tu mamá, porque se dijeron cosas que hieren. Es tiempo de pedir perdón, tal vez de darse un abrazo, ¿no? De dejar a los pies de la cruz todos esos problemas y decirle al Señor perdón, perdón por haber deshonrado, despreciado a mi papá o a mi mamá. Tal vez sea eso, no sé. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que pienses, te voy a dar un minuto nada más, que pienses ahí en tu papá, en tu mamá. Quizá le tenés que agradecer a Dios. Gracias por el papá y la mamá que me tocó, que con tanto esfuerzo, con tanto cariño han procurado todo lo que nosotros tenemos hoy. Me han mostrado su amor a través de cada acción, de cada decisión que tomaron por nosotros como hijos. Tal vez es un tiempo para pedirle perdón al Señor y decirle perdón, porque muchas veces yo me molesto con mi papá, con mi mamá les hablo mal, no los honro, no los respeto. Perdón, Señor, porque a veces no les muestro cariño, no les hago saber cuánto los quiero, cuánto los necesito. No quiero que sea demasiado tarde para poder demostrárselo.